grabar. Ahora sí. Tenemos entonces un evaporador, y esta es la gracia, justamente, saber que por un lado entra la solución con cierta concentración de soluto no volátil, a eso se refiere un líquido con un sólido disuelto, y acá, ¿y por qué es importante que sea no volátil? Porque si fuese volátil se evaporaría, y por aquí saldría evaporación no solo del solvente, sino que también saldría soluto volátil, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pero en general, lo que queda acá es lo no volátil con algo de agua más concentrada y se evapora parte del agua. Entonces tenemos esas tres y por acá sale la solución concentrada. Tenemos esos tres flujos, uno de entrada, dos de salida. Es el caso típico de las fábricas de jugo, de las fábricas de salsa de tomate, de salsas de concentración de sal, ¿ya? O sea, plantas de concentración de sal. Aquí yo hay un evaporador de un efecto simple. Este era el ejemplo que, bueno, ya se lo expliqué la semana pasada. Pero aquí está el primer ejemplo que plantea, que esto es del texto guía del Jacopis, creo que es un ejemplo de concentración de jugo de naranja por evaporación. En este caso, en el proceso de concentración del jugo de naranja, el jugo recién extraído y filtrado, ya, que te vaya bien. En el proceso de concentración del jugo de naranja, el jugo recién extraído y filtrado contiene 7% de sólido en peso y se alimenta un evaporador al vacío, donde se le extrae agua y su contenido aumenta un 58% en peso. El evaporador posee una capacidad máxima de 1000 kilogramos hora de jugo fresco en la alimentación. Calculen las corrientes de jugo concentrado y de vapor. Ya, perdón, fue algo gracioso que le hace. Ya, en el proceso de concentración del jugo de naranja. ¿Qué entienden de esto? ¿Qué datos nos dieron en este ejercicio? Porcentaje de masa. Los porcentajes de masa, bien Leo. ¿Qué datos nos dan de porcentaje de masa? Nos dicen un 58%. Color penca. Ahí sí. Un 58% en peso de qué? Y un 7% en peso de qué. El 7% es de sólido y líquido, ¿cierto? De sólidos en el líquido, ¿ya? Son los sólidos. A ver, hay que... Primero demos un pasito atrás. Tienen razón, quizás me lancé muy de cabeza a ver los datos. Y está bien identificar los datos, pero hay que entender que lo que tenemos aquí es una mezcla de agua con sólidos. El jugo no es más que una mezcla de agua con sólidos. ¿Ya? ¿Qué sólidos? Azúcares, unas vitaminas, no tengo idea qué otras cosas más tendrá, pero en general podríamos hablar de que es agua con azúcares de distinto tipo. Pero aquí uno podría separarlo lo que son los sólidos y lo que es agua, ¿ya? Entonces nos dicen, en el proceso de concentración del jugo de naranja, el jugo recién extraído y filtrado contiene 7% de sólidos en peso, es decir, al evaporador, acá tenemos un evaporador, al cual entra jugo recién extraído. Y cuando entra viene con 7% de sólidos, ¿ya? Lo cual significa que ¿cuánta agua tiene? ¿Cuánto porcentaje de agua tiene? El 93. 93. Exacto, el 93% restante, ¿ya? El 96% restante, 93% restante es agua. Y eso es todo, una mezcla, 7% sólido, 93% agua. ¿Ya? Primera cosa. Entonces nos dicen, se alimenta un evaporador al vacío. Este es mi evaporador al vacío, es tan bonito, ¿verdad? Dibujo también y escribo tan bonito. Donde se le extrae agua. ¿Cómo se le extrae agua? En un evaporador. ¿Cómo extraemos agua? Evaporándola. Se evapora. La evaporamos, obviamente, ya. Entonces, por aquí, ¿qué tiene que salir? Agua evaporada, ¿ya? En el fondo es agua. Acá es agua líquida, acá es agua evaporada, pero en ambos casos es agua. Ya. ¿Cuánto porcentaje de agua será este flujo de vapor? ¿Arrastrará sólidos? En general, no.
¿Ya? Entonces aquí hay una de las cosas que uno debería tratar de entender desde la evaporación. Desde el evaporador uno dice, los sólidos no se suelen evaporar. Se pueden sublimar, sí, pero a unas condiciones muy distintas a estas, mucho mayores. Entonces, el agua sería 100% agua. ¿Ya? Primera cosa. 100% agua. Y por el otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces un jugo concentrado, donde el contenido aumenta a ¿cuánto porcentaje en peso? 58% de sólidos en peso. Eso quiere decir que ¿cuánto porcentaje de agua tiene? El 42. 42. 42% de agua. Ya. Esto es fácil de calcular porque tenemos solo dos componentes, aguas y sólidos. ¿Ya? Pero en algunos otros elementos nos van a dar un dato de 4 componentes. Entonces no es tan fácil como llegar y decir, ya, el agua tiene 42%, no. Simplemente nos van a decir, vamos a decir, el resto es 42, pero no sabemos cómo se distribuye entre los otros. ¿Ya? Primera cosa. Pero, ya, entonces esa es la información que contamos. Nos dicen, el evaporador posee una capacidad máxima de 1000 kilogramos hora de jugo fresco en la alimentación. Es decir, para el caso máximo, tendríamos un F1 igual a 1000 kilogramos hora. Esto es lo que yo ya decía. Esta es nuestra base de cálculo, ¿ya? Porque estamos definiendo para una cantidad en particular resolver todo el sistema. Si yo cambio esto, me cambian todos los flujos, pero no las proporciones necesariamente. ¿Ya? Pregunta, calcule las corrientes de jugo concentrado y de vapor. Entonces, siguiendo esto era más que nada para entender, digamos, en la primera lectura el problema. Pero sigamos el procedimiento más ordenado. Primero, diagramar el sistema. Una caja en la cual tenemos 3 flujos, F1, F2 y F3. Los nombré así, pero alguien podría haberlo llamado distinto. F1, F2, F3, da lo mismo. Ya. Pero por eso hay que identificarlo, para que quien lea su desarrollo lo entienda. Segundo, para poder entender el planteamiento matemático vamos a necesitar definir las corrientes, el número de las corrientes. Entonces, bueno, eso es lo que recién hice. La corriente 1 es F1, jugo fresco. Corriente evaporada, 2 y jugo concentrado, 3. Pero me faltan también las sustancias, y aquí yo defino con un 1 a los sólidos, con un 1 a los sólidos, y con un 2 al agua. ¿Verdad? Segundo, identificar variables conocidas e incógnitas. De estos datos, ¿qué conocemos? El F1 ya dijimos van a ser 1000 kilogramos hora. El F2 es incógnita, no lo conozco. El F3 no lo conozco. De hecho, eso era lo que me preguntaban aquí. Calculé las corrientes de jugo concentrado y de vapor, es decir, calculé F2 y F3. ¿Ya? ¿Qué datos sí conocemos? Los que recién mencioné. El 7% de sólidos, es decir, el 7% de 1 en la corriente 1, por eso se llama X11, y el 93% de agua en la corriente 1, que es el X2 en la corriente 1, ¿ya? Entonces por eso nos queda X21, 0,93. El X22 es lo que decimos, X22 es igual a 1. Boca. Va pasando una guagua. En serio me avergüenza mi perro cuando pasan estas cosas. Va pasando una guagua y le quiere ladrar como si fuese un ladrón. Ya, no importa. X22 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 100% agua, todo lo que se evapora es agua. Y esto no tienen otra forma de saberlo que entendiendo el evaporador y la evaporación. ¿Ya? Por eso, insisto que tienen que entender muy bien las operaciones unitarias. X1, 2, ¿cuánto es? 0, obviamente. Si esto es 1, esto tiene que ser 0. Estoy diciendo, por esta corriente solo se evapora agua, no se evapora sólidos, no arrastra sólidos. Y los otros datos que me los daban era que a la salida salía con un 58% de sólidos en peso. Es decir, X13, el compuesto 1 en la corriente 3 es 0,58 y el resto es agua, 0,42. Y con esto tenemos que
ahora, verificar cuál es la base de cálculo. Bueno, ya lo dijimos, la base de cálculo está siendo calculado en este caso para F1, pero podría haber sido otro si es que me daban otro dato. A lo mejor me decían, calcule cuánto tiene que entrar de jugo fresco para obtener, no sé, pues 5.000 kilogramos por minuto de jugo a la salida. ¿Ya? Esa sería otra pregunta. En ese caso, la base de cálculo sería F3. Y estoy calculando todo para esa base de cálculo. En este caso nos dijeron la capacidad máxima es procesar 1.000 kilogramos hora de jugo fresco. Cuarto, convertir todo lo que haya que convertir. Como todo viene en masa, no hay ningún problema. Nos dieron los porcentajes en masa, ¿verdad? Las fracciones básicas. Ya. Pero nos podrían haber dado, no sé, un porcentaje volumétrico y haber tenido que buscar las densidades para transformar a llegar a conseguir la fracción básica. Esa sería una buena pregunta. ¿Qué pasa si me dan las fracciones volumétricas en vez de las fracciones básicas? ¿Cómo resuelvo esto? O si me dan las fracciones molares en vez de las fracciones básicas, ¿cómo resuelvo esto? Lo dejo planteado, porque suele pasar. ¿Ya? En la vida, no solo en las pruebas. Nada que convertir. 5. Formular los balances. Llegamos a la parte matemática. Para formular los balances, lo primero que hay que hacer, y Roberto, lo primero que hay que hacer es definir el sistema. ¿Ya? Definir el sistema. El sistema, en este caso, estoy definiendo es el evaporador en sí. ¿Ya? Entonces, esta línea punteada es lo que yo estoy llamando el sistema. Y yo voy a analizar, para plantear los balances, todos los flujos que cruzan las líneas. En este caso, esta línea cruza el límite, esta línea cruza el límite, esta línea cruza el límite. Cualquier cosa que ocurra dentro o que ocurra afuera y que no cruce los límites me dan lo mismo en el balance. ¿Ya? Entonces, pucha, perdón, me equivoqué. Los balances, obviamente, si partimos con el balance global sería, ¿qué es lo que, recuerden, la ecuación de balance es entradas menos salidas igual a 0. ¿Cómo quedaría la ecuación global? F1 sería igual a F2 más F3. Exacto, F1 igual a F2 más F3 o F1 menos F2 menos F3 igual a 0. Vamos por componentes ahora, los balances por componentes. El balance al agua, ¿cómo quedaría? ¿El agua por dónde entra? Las entradas de agua. Sería X21 X21 por F1. por F1, exacto. Esa es el agua que entra, súper bien, Leo. Es X21 por F1. Los 1.000 kilogramos, el 93% es agua, o sea, 1.000 por 0,93. X21 por F1. Bien. ¿Y las salidas? ¿Por dónde sale el agua? Por el flujo 2. X22. Por el Eso flujo mismo lo iba a 2. decir mi compañero. Exacto, por el flujo 2. Y el F2 lo multiplico por... Da lo mismo. Igual. En este caso sí, pero más que nada porque es primera vez que planteamos los balances y no necesariamente sabemos qué es uno. Para no meter los valores de las variables todavía, lo voy a dejar tal cual. X22 por F2. ¿Ya? ¿Y qué otra agua sale? X23 por F3. Y eso tiene que ser igual a 0. Ya, y ahí tenemos dos ecuaciones linealmente independientes entre sí. Ojo, ¿ya? Pero podríamos ocupar una tercera, plantear al menos para ejercitar el tema del planteamiento, sería para los sólidos. Para los sólidos tenemos, ¿cuánto entra de sólidos? El F1 por el X11. Exacto, X11 por F1. ¿Por F2 sale algún sólido? No. Y
El siguiente sería X13 por F3, que es la única salida, digamos, de sólidos. Ya, y ahí tenemos mis tres ecuaciones, y habría que ver cuánto de estos son incógnitas, cuántas conocemos, cuántas no conocemos. F1 la conozco, bien. F1 la conozco, bien. F2 no la conozco, incógnita. F3 no la conozco, incógnita. X21 la conozco, sí, no es incógnita. F1 la conozco, X22, y así podríamos empezar a reemplazar valores. Aquí está planteado de la otra forma, y aquí están todas iguales a 0, aquí están como entradas iguales a salida, pero si despejamos, obtenemos las mismas ecuaciones. Si reemplazamos lo que conocemos, obviamente F1 toma el valor de 1000 kilogramos hora, todos los X tienen su valor, y nos quedan, en este caso, 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Pero de todas formas, recuerdo, no son 3 ecuaciones linealmente independientes, son solo 2 ecuaciones linealmente independientes, que pueden ser esas dos, o estas dos, o esa con esa. ¿Ya? Da lo mismo, cualquier par, pero en el fondo hay una que sobra. Y ahí podríamos obtener los valores de F2 y F3. Aquí es súper fácil, porque F3 se despeja de esta ecuación, F3 sería igual a 1000 por 0,07 dividido en 0,58, que pasa dividiendo al otro lado, y nos queda un F3 igual a 120,7. Y el F2 simplemente se obtiene de reemplazar el F3 en la otra ecuación. Puede ser acá o puede ser acá. Entonces reemplazamos acá y despejamos el F2. Y eso nos da 879. Chan, chan. Listo, muy fácil y ordenado. Sé que todos lo podrían haber calculado incluso así intuitivamente, pero insisto, me interesa que aprendan a plantear los balances. El ejemplo de la destilería. Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque eso es súper sencillo, pero nos permitió calcular el valor exacto de cuánto vapor está saliendo por F2 y cuánta jugo concentrado estamos generando. ¿Ya? ¿Para qué nos pueden servir esta herramienta? Todo esto nos puede servir para muchas cosas. Ojo, no es solo para resolver un problema de este estilo, sino que en general en la vida, en las plantas industriales, el balance de masa es una herramienta súper potente porque nos permite, por ejemplo, seleccionar un equipo. ¿Qué equipo necesito para poder lograr tal meta? O, por ejemplo, podríamos decir ya, yo tengo X cantidad de naranjas disponibles y puedo obtener jugo fresco a 1000 kilogramos hora. Entonces, ¿cuánto jugo concentrado finalmente yo podría tener de estos 1000 kilogramos hora? Que cumpla con estas condiciones. O al revés, podría decir, si yo evaporo 800 kilogramos de vapor, ¿con qué concentración sale el jugo? ¿Me sirve para vender ese jugo o no me sirve? ¿Ya? Uno puede resolver muchas preguntas con ese tipo de herramientas. Me hacen una consulta, me dicen, ¿por qué mencionó que había una ecuación linealmente no independiente? ¿Es una regla o usted la identificó? Es que claro, yo lo hice rápido, pero es por el mismo motivo de antes. Mira, déjame explicarlo acá. ¿Qué pasa si yo sumo la ecuación de sólidos con la ecuación de agua? Me quedaría, a la izquierda me quedaría F1 por X11 más F1 por X12. Perdón, 21 por X21. Si el F1 está multiplicando ambos, me quedaría F1 por X11 más X21. ¿Cuánto es esto? Esto equivale a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre suma 100. X11 más X21 siempre suma 1. La suma de todas las fracciones básicas de eso. Y al final tengo F1. ¿Ya? ¿Qué pasa al otro lado? Si sumo F3 por X13 más F2 por X23 más F3 por X23, notar que esto más esto es la suma del agua y de los sólidos en el flujo 3. Entonces, esto equivale a F3. El F2 por X22, como el X22 vale 1, también equivale a F2. Entonces, ¿qué tengo al final con la suma de sólidos más agua?
de las ecuaciones de sólidos más agua, siempre obtengo la ecuación global. ¿Ya? Entonces, tiene razón, la pregunta original de Christopher es, ¿cómo identificó? En general, en los balances de masa, siempre vamos a tener, si tenemos n componentes en la mezcla, entonces vamos a tener n ecuaciones linealmente independientes. Siempre nos va a sobrar la global, porque la global es la mezcla de ambas, o sea, la mezcla de las otras dos, o de la suma de todos los componentes. ¿Ya? Entonces, sí, viene a ser como una regla, al fin y al cabo. Cuando vayan practicando más, van a ir notando eso, y van a darse cuenta de que podrían haber resuelto el problema sin plantear, por ejemplo, la ecuación del agua. Ahí tienen simplemente dos ecuaciones linealmente independientes entre sí. O podrían haberlo hecho solo con las dos de los componentes. Ahí. Y no haber pescado la global. Pero quiero hacerlo así para que ejercitemos la formulación de balances. Ya. Eso. El ejemplo de la destilación. Aquí hay varias imágenes, digamos, de la destilación, pero la destilación dijimos que es para separar una mezcla de dos líquidos con distintos puntos de ebullición. Entonces, en este ejemplo nos dicen, se alimenta una columna de destilación, a una columna de destilación, una mezcla con composición 50% molar de benceno y el resto tolueno. O sea, 50% benceno, 50% tolueno. Eso es lo que entra. A mi columna entra 50% tolueno, 50% benceno. Y se obtiene, o sea, para obtener una corriente de destilado, la corriente de destilado es la corriente superior, la liviana, la que se evaporó, que tiene 98% benceno, y eso significa 2% tolueno, y por abajo la corriente de fondo tiene un 10% molar de benceno, o sea, 10% benceno y 90% tolueno. ¿Ya? Y ahí tenemos el problema planteado, nos dice, calcule el flujo molar de la corriente de destilado, es decir, la corriente superior, si la columna se alimenta con un F1 igual a 1000 mol hora. Ese es mi F1. De alguna forma me dieron la base de cálculo y me dieron todos los porcentajes. ¿Ya? Entonces, insisto, lo primero es diagramar el proceso. F1, F2, F3, identificando con numeritos cuál es cuál. ¿Ya? Porque ustedes muchas veces llegan y se ponen a tirar ecuaciones X1, 2 y todo eso, y nunca me dijeron cuál es 1, cuál es 2. Un 1. Porque no tengo cómo adivinar qué cosa es qué cosa. ¿Ya? Entonces, primero, identificar el 1 es benceno, el 2 es tolueno en mi caso. Segundo, identificar las variables conocidas incógnitas. Insisto, eso ya lo escribí en la hoja anterior. Nos dieron el F1, nos dieron el X11, el X21, nos dieron el X13, X23, nos dieron el X12, X22. Y nos preguntan cuál es la corriente de destilado, nos preguntan F2, pero a la vez también podríamos calcular la corriente de fondo, que es F3. ¿Ya? Esas son nuestras incógnitas F2 y F3. Base de cálculo, 1000 mol por minuto. Eso es el único dato que nos dan. Y si es que no nos lo dan, ojo, esto es importante, muchas veces no nos dan ese flujo. No nos dicen los 1000. Y nos dan puros porcentajes. Nos dicen estos porcentajes de aquí, estos porcentajes de acá y estos porcentajes de acá. Y en ese caso, uno está en todo, para poder resolver el problema, uno tendría que plantear una base de cálculo. ¿Ya? Podría haber dicho ya 1 mol por minuto y calculo todo con 1 mol. Y va a quedar todo proporcional igual. ¿Ya? Si aquí salen 1000, aquí salen 200, aquí salen 800, entonces va a ser 1, 0,2 y 0,8. O si son 10 de entrada, serían 2 y 8. Si son 1.000.000, serían 200.000 y 800.000. Acorde a lo que estoy inventando en esto. Pero en el fondo por eso, base de cálculo se le llama un número sobre el cual puedo iniciar mis cálculos. En este caso, no requiere conversiones porque está en moles y yo puedo hacer un balance de masa en moles siempre que no haya reacción química en este caso. ¿Ya? En cambio, en términos volumétricos, no tendría que hacer la conversión. Pero ahí nos dan moles, así que voy a llegar y trabajar con moles. Ojo, que aquí, miren, los porcentajes también son fracciones molares. ¿Ya? Porcentajes molares. Entonces, estas son fracciones molares, no fracciones másicas como en el caso anterior.
¿ya? Voy a dejar planteada esta pregunta para que la resuelvan. ¿Cuál es la fracción másica? Másica, ¿no? La fracción másica no molar del tolueno en F3, no, mejor en sí, en F3. ¿Alguien sabe? ¿Puede calcularlo así rápidamente? ¿O tiene idea cómo hacerlo? Misión de esta semana es responder esa pregunta. Ya, sigamos. No requiere conversiones. Recién ahora podemos formular los balances. Para eso definimos el sistema. Insisto, hagan siempre el sistema. En este caso, el sistema es la columna de destilación. Súper sencillo. Pero en otras ocasiones no va a ser tan sencillo. ¿Qué hacemos primero? Formulamos los balances. Los balances en este caso son muy parecidos a los del evaporador. Una corriente de entrada y dos de salida. Solo que en este caso se reparte en ambos. No es como que haya un flujo puro de agua o un flujo puro de benceno. En este caso, los dos son mezclas, solo que uno es enriquecido en benceno, el otro está enriquecido en tolueno. Pero igual tiene un poquito de benceno y el otro tiene un poquito de tolueno. Ya, Profe, ¿te escucho, Leo? la respuesta ahí sería el 90% del 50%, ¿o no? Ah, buena pregunta. ¿El 90% del 50%? Sí, de ¿Cómo los es eso? ¿Cómo de es F1. eso, Leo? Tú dices aquí, la respuesta de esta pregunta sería el 50% Ah, del no, me 90%. confundí. Pensé que, claro, que se dividían 50 y 50. No, nada que ver. Te entiendo, pero no. Es buena pregunta. O sea, es justamente ese tipo de cosas las que hay que plantear en clase, porque así despejamos dudas. Leo dijo, como que el 50% se va por aquí, el 50% se va por acá, pero no, se reparten y no sabemos exactamente cómo. Bueno, aquí nos están diciendo cómo. ¿Ya? Pero la pregunta aquí que yo dejé escrita va más por el lado de cómo llevo mi fracción molar, que, ojo, se escribe así con un chi, no con una x. ¿Ya? Sí, x23, 0,9, ¿cómo lo llevo para calcular el x23? Este es molar y este es másico. ¿Ya? Esa es mi pregunta y eso es lo que dejo planteado. ¿Se necesita el peso molecular o no? Sí, se necesita el peso molecular. Bien, Esteban. Primer paso. Necesitan el peso molecular para hacer ese cambio. Pero sigamos con nuestro balance. Estábamos planteando las ecuaciones. ¿Verdad? Estábamos planteando las ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance, con el ruido, los vecinos están haciendo, creo, cambio en la casa. No sé. Ya. Global. Obviamente las entradas son F1, las salidas son F2 y F3. Muy fácil. Del benceno, ¿el benceno por dónde entra? Por F1 con una fracción molar de X11 o chi 11. Eso es igual a las salidas del benceno, y las salidas del benceno salen F2 por el X22, perdón, por el X12 y el F3 por el X13. Entonces ahí está la ecuación del benceno, y la ecuación del tolueno es lo mismo, pero ocupando el X21, el X22 y el X23. Listo. Reemplazamos los valores que conocemos y nos quedan justamente dos ecuaciones, tres ecuaciones, dos incógnitas. Pero recuerden, de estas tres, solo dos son linealmente independientes. Entonces, el tema está aquí igual, justamente aquí pueden ver cuál les conviene más. Yo por eso igual escribo las tres. Sé que solo dos me sirven, pero escribo las tres. ¿Por qué? Porque lo más fácil cuando uno está resolviendo a mano, en este caso, es ocupar esta ecuación para despejar uno y reemplazar en las otras. En cambio, esto, resolverlo a mano, cuando ocupamos estas dos nomás, es meter más cálculo numérico. O sea, no es gran dificultad, pero es meter más números. Entonces podrían resolverlo ocupando global y benceno, o global y tolueno, o simplemente benceno y tolueno. No lo voy a resolver yo, porque ustedes saben resolver ecuaciones matemáticas, pero de todas formas, una opción sería despejar F2,
Me quedarían 1000 menos F3, y ese 1000 menos F3 puedo ir y reemplazarlo aquí, juntar térmicos no semejantes, voy a juntar todos los F3 a un lado, y despejo F3. Y ahí voy a tener el valor de F3, después tomo F3, lo reemplazo acá, y obtengo el valor de F2. Eso a mano, pero realmente este semestre vamos a trabajar poco a mano. Recomiendo que igual practiquen, porque uno nunca sabe lo que pasa en las pruebas. A veces las pruebas son a mano. Ya. Profe, ¿Escuchó? sí, tenía una duda porque creo que lo que entendí delante en el ejercicio anterior por el X11 no es lo mismo que sale acá, ¿o sí? De nuevo la pregunta, Porque no entendí muy bien. es que usted dijo que en este ejercicio estaba como en fracción molar, Sí, el X1. ¿Y fracción cuál es molar. la diferencia con el otro? Eso no entendí. Ah, ya. Para eso recomiendo ver el video de, ¿cómo se llama? De unidades que dejé, parece. Ya, pero de todas formas, es buena pregunta. Fracción molar se define, perdón, la fracción molar del compuesto A, por ejemplo. Tengo una mezcla A más B y quiero saber la fracción molar de A. Eso se define como los moles de A dividido en los moles totales. ¿Ya? Moles totales. Eso es mi fracción molar. En cambio, la masa son los kilogramos de A, partido en los kilogramos totales. ¿Ya? Entonces, obviamente, ya, voy a dar un ejemplo. Si tengo un... No, es que no quiero confundir aquí. A ver, un segundito. Voy a poner la pantalla en blanco para que separen el tema del, del ejercicio. Voy a explicar ese tema entonces, porque es importante que les quede claro qué es fracción molar y qué es fracción másica. Fracción másica, insisto, perdón, del compuesto A, es igual a los kilogramos de A partido en kilogramos totales. Y la fracción molar de A son los moles de A partido en los moles totales. ¿Ya? Entonces voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un mol de agua más un mol de sal, que es NaCl, y el agua es H2O? ¿Cuánto sería la fracción molar del agua? Fracción molar del agua. 0,5, ¿no? 0,5, exacto. Sería un mol de agua sobre los 2 moles totales, ¿verdad? 2 moles totales. ¿Ya? Y eso me da 0,5. ¿Ya? En cambio, si veo en masa, digo, ve, ya pues, sin ladrar tanto, se vuelve loco con los gatos. Entonces, esto mismo en términos mágicos, eso que quiero que veamos. Para tener la fracción másica del agua, necesito saber cuántos kilogramos de agua tengo en la mezcla total de un mol más un mol. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. ¿A cuánta masa equivale un mol de agua? Un mol de agua, ¿a cuánta masa equivale? Para eso no es necesario que se lo sepan de memoria, pero es cosa de meterse a Google y poner masa molar agua. Masa molar del agua, 18 gramos mol. ¿Ya? ¿Qué significa 18 gramos mol? Que cada mol pesa 18 gramos. Entonces, un mol de agua equivale a 18 gramos. 18 gramos de agua. Y el NaCl, un mol de NaCl, ¿a cuánto equivale? Oh, se me fue la página. Estaba haciendo mi cálculo, Dios mío. Ya, no importa. Pero la masa molar del NaCl son 58 gramos mol. Es decir, un mol de sal pesa 58 gramos.
vuelvo acá, voy a escribirlo de nuevo. 1 mol de H2O equivale a 18 gramos de H2O. 1 mol de NaCl equivale a 50, ¿y cuánto era? 58. Ah, ya, dejen de joderme. Lo voy a anotar aquí nomás. Entonces teníamos 1 es a 18, 1 es a 58. Entonces, la fracción molar, en este caso, la fracción molar del agua era igual a 0,5, que era 1 sobre 2. En cambio acá, la fracción másica del agua es 18 sobre 18 más 58. Serían 68, 76 sobre 76. Y eso me da un número que es distinto a 0,5. ¿Ya? Eso es el tema. ¿Ya? Volvamos acá entonces. Tenemos esta ecuación, este sistema de ecuaciones. En este caso no es necesario transformarlo, pero en algunas ocasiones sí va a ser necesario, porque ¿qué pasa si yo en vez de hablar de 1000 moles les decía 1000 kilogramos, de 1000 kilogramos por minuto? Ahí tendrían que hacer las transformaciones respectivas. Pero aquí esto es fácil de resolver, y al resolver tenemos acá justamente F2 nos da 454 mol por minuto y F3 nos da 545. Notar que esto tiene que sumar 1000, si no estaría mal. Veamos el ejemplo, el ejercicio. ¿ya? El ejercicio resolvámoslo en grupitos. En grupitos. A ver qué hora es. 16:30. ¿Qué hora entramos? Delante 10:50. Ya, empecemos el ejercicio y en salitas pequeñas. ¿Qué salitas quieren? De todas formas, vamos a leerlo en conjunto, ¿no? ¿Ya? Un concentrador artesanal cuenta con capacidad de procesar hasta 2000 kilogramos de agua de mar usando la luz solar para evaporar parte del agua. Entonces, 2000 kilogramos de agua en alguna parte va a ser importante. 2000 kilogramos de agua. Y evaporamos parte del agua con luz solar. Tras algunos días de operación, el sistema de concentración logra generar una salmuera en 20% en peso. Considere que el agua de mar suele tener 3,5 gramos de sal por cada litro. Determine agua evaporada y la solución concentrada. Chan, chan. ¿Grupos? ¿Les parecen grupos? Grupos. O todavía no se sienten bien para ir a grupos, por favor, necesito su respuesta para poder tomar una decisión. Veo que la Dani opina que no se siente preparada. La Camila parece... No, el Cristian tampoco se siente preparado. ¿El resto se siente preparado para enfrentar? Solito nomás, profe. ¿Salita no va? Ya, uno Solito. pidió... Salita. Resolverlo solito. Ah, pero hay varios otros. Solito. Quieres resolverlo solito, por eso te puedo ceder incluso la pantalla para que lo resuelvas solito. Ya, No, profe, no lo voy a... muchas gracias. Ya. Entonces, partamos acá. Ya, vamos a... lo primero que voy a hacer es agregar una página en blanco, porque ya me pasó que la página en blanco la borro. Entonces, por aquí, para resolverlo en clase, o al menos orientarlo. Eso. Entonces, ahora tenemos una hojita en blanco para trabajar. Primer dato, es un concentrador artesanal. Concentrador, es evaporación al fin y al cabo, ¿ya? Concentrador, evaporador, son similares. Y de hecho habla de evaporar el agua. Entonces nos dicen, puede procesar hasta 2000 kilogramos de agua de mar usando luz solar. Tras algunos días de operación, el sistema de concentración logra generar salmuera en 20% en peso. Considere que el agua de mar suele tener 3,5 gramos de sal por cada litro. Oriéntenme ustedes, ¿ya? Vamos a resolverlo en conjunto, este primero,
ya que no les gustaron las salitas, pero oriéntenme ustedes, ¿cómo partimos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El esquema. Diagramar. Diagramar. Muy bien, el esquema, diagramar. Entonces, lo primero que podríamos diagramar es el concentrador. Y el concentrador no es más que una cajita. Generalmente eso es todo lo que necesitan de dibujo. Una cajita que se llama concentrador o evaporador. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Después. Ya. ¿Qué más? Identificar los flujos de entrada y salida, ¿no? Los flujos de entrada y de salida. Muy bien. ¿Cuántos flujos entran? Uno. Entra un flujo ya. ¿Y cuántos salen? Dos. Dos sistemas, dos flujos. Ya, entonces veamos. Entra una y salen dos. Así lo visualizan ustedes, ¿ya? Vamos a hacerlo así, y de ahí vamos a hablar de otra cosa, que seguramente, porque igual no sirve. A ver, espera un poquito. Ya, se fueron al patio. ¿Qué más hacemos? Punto 2 del procedimiento, ¿cuál era? Sugerido, porque no hay una regla absoluta, pero el procedimiento sugerido. ¿Cuál sería el siguiente punto? Identificar las variables y las incógnitas. Por lo menos eso tenía escrito. Muy bien, Cami. Ya, identifiquemos variables e incógnitas. Lo primero, entonces, pongámosle nombre a las cosas que están en el diagrama. ¿Qué nombres necesitamos poner? Primero, nombre a las corrientes. Obviamente, partamos con lo más lógico. A este le vamos a poner F1 a las corrientes, a este le vamos a poner F2, a este le vamos a llamar F3. Entonces, el agua de mar original se va a llamar F1. El agua evaporada se va a llamar F2. Y y la sal de mar concentrada, la salmuera concentrada, se va a llamar F3. ¿Ya? Eso lo pueden anotar acá incluso si quieren. 1, 2 y 3. Agua de mar original. El 2 es agua evaporada. Y el 3 serían la salmuera concentrada. Estas son las corrientes, ¿ya? O los flujos, como quieran llamarlo. ¿Qué otra cosa hay que ponerle nombre? Para poder... A las sustancias, muy bien. Las sustancias o componentes. Vamos a poner sustancias. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en el agua de mar? Agua y sal. Agua y sal. Exacto, Esteban. Agua y sal. 1 y 2. Al 1 le vamos a llamar agua. O sea, al agua le vamos a llamar 1, quiero decir. Y a la sal le vamos a llamar 2. ¿Ya? Entonces, así estamos en condiciones de empezar a escribir variables. Por eso partimos por aquí. Ponerle nombre a las variables. Entonces, ¿qué variables conocemos? ¿Nos dan el F1? Vuelvo al enunciado. ¿Nos dan el F1? 2000 kilogramos de agua de mar, ¿o no? Ya, 2000 kilogramos de agua de mar. Entonces conocemos F1, ¿no? 2000 kilogramos. Profe, Diga. ¿por qué no están divididos como en minutos o en horas? Buena pregunta. A eso me refería con las flechitas. Profe, sí, es que eso es la capacidad de del concentrador. evaporador, no es el Exacto. flujo. Buen punto. Es la capacidad del concentrador, no el flujo. ¿Qué será esto? Hay algo raro en esto. ¿Cuál es la diferencia con los casos previos? Porque antes vimos
un evaporador donde entraban ciertas cantidades por unidad de tiempo y salían ciertas cantidades por unidad de tiempo, pero aquí nos dan una capacidad del concentrador. Esto dice, cuenta con capacidad de procesar hasta 2000 kilogramos de agua de mar. Tras algunos días de operación, el sistema de concentración logra generar una salmuera de 20% en peso. ¿Cómo se imaginan esto? En la playa, ahí el concentrador artesanal, ¿cómo se lo imaginan? ¿Alguien ha ido ahí a la sexta región ¿cómo se llama? Cahuil, creo que se llama, es famoso. No sé si es la sexta, creo que es la sexta. Pero en el fondo son como pequeñas piscinas que hacen con arena o con tierra ahí en los bordes y capturan aquí el agua de mar. Cuando sube la marea, la capturan y la cierran, una cosa así. ¿No? Y de ahí dejan que el agua se evapore durante un tiempo. ¿Ya? Eso es un sistema semicerrado realmente, por eso el problema no es tan fácil de visualizar como flechas o qué es lo que pasa. Pero en el fondo lo que hay 2000 kilogramos de agua de mar al inicio, dentro de esta piscina, y con el tiempo se empieza a evaporar agua, y después de cierto tiempo nos dicen, ya no hay 2000, hay menos. El tema está que cuando hay menos, esto podríamos llamarlo en el tiempo 0, y en el tiempo 1, la piscina ya no tiene 2000, tiene menos de 1000, ¿verdad? Menos de 2000, ¿verdad? Una masa menor a 2000. Y lo otro que nos dicen es que terminó con 58, no, sí, con 20% en peso. Con 20% en peso de sal. Ya, por eso no les quería decir todavía, pero en el fondo esto es muy parecido a lo que estamos viendo acá, solamente que los sistemas cerrados como este, es cerrado porque uno compara, o semicerrado, porque compara una masa inicial con una masa final. Entonces uno compara en el tiempo, no compara entradas con salidas. Y el balance en este caso no es entrada menos salida igual a 0, sino que es la masa inicial menos la masa final tendría que ser igual a 0. ¿Ya? El tema está que la masa final es la masa, digamos, del agua que salió, porque aquí arriba hay agua que salió, más el agua que quedó en la piscina, tendría que ser igual a la masa inicial. ¿Ya? Por eso no quería meter el concepto todavía, pero de momento nos vamos a simplificar y lo vamos a mirar como lo estábamos mirando antes, porque al fin y al cabo igual funciona igual que esto. Miren. Ahí sí. Funciona exactamente igual que esto. Entran 2000, pasa un tiempo en el concentrador y al terminar el tiempo salieron tantos kilogramos de agua evaporada y quedaron tantos kilogramos de agua concentrada o salmuera. ¿Ya? Entonces, de momento miremoslo así. Hay que entender que no es un sistema abierto, perdón, no es un sistema continuo, es un sistema, en este caso, cerrado. ¿Ya? No es un sistema abierto, es un sistema cerrado. Pero lo podemos modelar de esta forma igual. Al inicio entraron en F1 en lo que entró de agua de mar y F2 y F3 en lo que terminó siendo agua evaporada y lo que terminó siendo agua de mar, concentrada, salmuera. Ya, pero ¿qué otro dato nos dan? Nos dicen que al terminar, el agua evaporada, perdón, el agua de mar concentrada tiene un 20% de sal. ¿Eso qué significa? ¿Qué variable nos están diciendo con un 20% en peso de sal? ¿Qué datos nos están dando acorde a esta simbología? Fracción másica. Sí, la fracción másica, justamente. Es un porcentaje másico, pero en el fondo es exactamente la fracción másica. ¿Cuál fracción másica me están dando? La de la sal. La de la sal. Y eso en nuestro código de números. ¿Cómo sería la variable? ¿Cómo la llamo? F23. No, X23. No. X23. Muy bien, Esteban.
X23 es la cantidad de sal en la corriente salmuera. ¿Ya? Entonces, X23 me están diciendo que es 0,2. Entonces, X13, ¿cuánto vale? La cantidad de agua en la mezcla final. 0,8. 0,8, muy bien. ¿Ya? Ese dato nos dieron, entonces ya tenemos algunos datos. F2 y F3 lo conocemos, no, de hecho es lo que nos preguntan. Nos dicen determine el agua evaporada, F2, y determine la solución concentrada, que sería F3. Entonces, esto es incógnita y esto es incógnita. ¿Qué hay respecto a las concentraciones de entrada y de evaporación? ¿Hay algo que sepamos de eso? El X12 es 1 porque es solamente agua. Exacto, Esteban. X12 es el agua en el agua evaporada. Y claro, como es un evaporador o un concentrador, solo se está evaporando el agua, no la sal, entonces sabemos que esto es 1. Y que por ende el X22 es 0, ¿ya? Voy a abrirle el perro. Ya. Tenemos los datos de la corriente evaporada. ¿Y de la corriente de entrada sabemos? Chan, chan, chan. Tenemos el X11 y el X21. Creo que decía algo de 3,5 no sé qué gramos por litro, algo así. 3,5 gramos de sal por litro. ¿Qué nos están dando ahí? Esa no es la másica, profesor, la fracción Es la fracción de másica. la sal, ¿o no? O sea, habría No, que... es parecido, pero no. Dime, Leo, a ver. Ah, no. Deje pensar un poco. Pero eso tendríamos que ese 3,5 dividirlo en 1 más 3, o sea, pasar el litro a gramos y sumarlo, ¿no? Eso, bien, bien, Maximiliano. Que creo que El, da el como tema, 0,0035. Bueno, ahí no sé. claro, nos están dando una concentración, primera cosa, nos están dando una concentración, pero que no es la concentración como usualmente la han dado hasta ahora. Nos daban las fracciones, la concentración en fracciones másicas o molares, pero en este caso nos dan una concentración en gramos por litro. Entonces habría que tratar de llegar a la fracción másica para poder aprovecharla en esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar? Lo único que sabemos en F1 es que la concentración inicial de sal, es 3,5 gramos de sal por cada litro de solución. ¿Ya? Entonces, tiene razón Maximiliano, para poder conseguir el X21 necesitamos saber realmente, recuerden la definición de X21, serían los gramos de sal partido en gramos totales. ¿Cuántos serían los gramos totales? En este caso nos están diciendo hay 3,5 gramos por cada litro de solución. Entonces habría que ver cuántos son los gramos totales asociados a ese litro. ¿Cuántos gramos tiene un litro de agua de mar? ¿Con qué dato puedo obtener eso? La densidad, ¿no? La densidad, muy bien, Leo. ¿Y cuál es la densidad del agua de mar? Yo no tengo idea, ustedes tampoco estaban en el enunciado. Densidad, agua de mar. En unidad internacional de presión atmosférica y a 15 grados Celsius la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pero es agua, aquí está un poquito más precisa, pero realmente uno lo podría redondear a 1, es muy parecida a la densidad normal. Aquí dice la densidad del agua de mar a 35 grados de salinidad, ojo, de salinidad es 1,02. Parecido a ese orden de magnitud. Ya. Por simplicidad, en este caso lo voy a redondear, o podemos tomar ese valor como quieran, pero por simplicidad voy a tomar el de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya?
1000 kilogramos por metro cúbico de agua significa ¿cuántos gramos por litro? ¿Cuántos gramos por litro? Para 1000, tenerlo ¿no? en gramos, digo yo. Exacto, son los mismos. 1000 gramos. ¿Por qué? Porque kg significa 1000 gramos y un metro cúbico son 1000 litros. Entonces tenemos 1000 por 1000 gramos dividido en 1000 litros. Se nos van esos 1000 y nos queda 1000 gramos por litro. Para aquellos que no se lo saben de memoria, pueden ocupar simplemente transformaciones de ese estilo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que en este caso, la sal, o sea, los gramos totales serían aquí, este litro serían 1000 gramos. Entonces, si yo quiero calcular el X21, serían 3,5 gramos de sal de cada 1000 gramos por litro que hay aquí, de cada 1000 gramos de agua de mar. Entonces esto nos queda 0,0035. Esa sería nuestra fracción básica. Chan, chan. ¿Está resuelto el ejercicio? Ya prácticamente. ¿Quedó claro eso, chiquillos y chiquillas? Porque es súper importante que los detalles, o justamente detalles chicos como estos, que no es muy difícil, pero a alguien perfectamente se le pudo haber quedado algo en el tintero. Si no lo he entendido, pregúntenme nomás. No tengan temor a preguntar. Profe, Diga. ahí sería diferente cuando diga por 3,5 por litro, a diferente en cada litro, ¿no? 3,5 gramos por litro. Sí. ¿A qué cosa? ¿Cuál sería la alternativa? A que sea diferente a que diga 3,5 en un litro, ¿o no? 3,5 en un litro. Pero es que te tienen que Sí. decir que 3,5 qué. En este caso, Ah, no, es lo en mismo, este caso, 3,5 gramos. 3,5 gramos en un litro es equivalente a decir que hay 3,5 gramos, en este caso, porque es agua de mar, que tiene una densidad de 1000 gramos por litro. Yo lo que hago en el fondo, lo que estoy diciendo es que ese litro, gracias a que sabemos su densidad, yo sé que su masa equivalente son 1000 gramos. ¿Ya? Y por eso puedo hacer la relación. Pero no entiendo muy bien la pregunta, Maximiliano. A ver, de nuevo. Es que yo lo había pensado así, pero había abajo sumado el 3,5 porque pensé que en un litro Ah, era la te mezcla entiendo. total. Eso. Te entiendo. Pero mira, es interesante lo que planteas, porque yo dije, estoy redondeando la densidad a 1000 gramos de agua de mar. Pero tienes razón, uno podría decir el agua pura realmente. Un litro de agua pura tiene 1000 gramos. Y eso, para que sean los totales, habría que sumarle los 3,5 gramos de sal. Eso es más Claro, riguroso que lo que yo estaba diciendo. De ah, hecho, podemos tomarlo así para que sea más riguroso. Yo dije, por simplicidad voy a tomar que la densidad del agua de mar total son 1000 gramos, pero hagámoslo así, concuerdo contigo. Entonces, si sabemos que hay 3,5 gramos en un litro de agua pura, llamémoslo así, la masa total serían los 1000 gramos del litro de agua pura más los 3,5 gramos de la sal pura, llamémoslo así, y entonces la fracción másica sería 1000 gramos más 3,5 gramos. ¿Cuánto nos daría ese resultado? da lo mismo, profe. Da un número muy parecido. 0,0. Sí, Sí, por eso de alguna forma lo había redondeado, pero ¿cuánto te da exactamente para marcar la diferencia de decimales, aunque sea decimales muy pequeños? era 0,03487. 003487. Sí, es que mi duda iba cuando la diferencia sea mayor, porque ahí ahora quizás, Es claro, que fue justamente, insignificativo. no, Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que habría, habría que considerar, cometí un error grave de nuevo, borrar todo. Ya, habría que considerar justamente cuál es la densidad de la mezcla total. En mi caso yo estaba asumiendo 1000 gramos por litro la mezcla total, pero hay veces que va a ser mayor, supongamos en el caso del 20%. Cuando tienes un 20% de peso de sal, no vas a tener una densidad de 1000 gramos por litro, va a ser mayor. Entonces sí, tienes razón. Ya, volvemos para acá. Entonces, voy a dibujar.
rápidamente. F1 igual a 1000, dijimos. 2000, perdón. Kilogramos. F2 es incógnita, F3 es incógnita. Sabemos que X13 es 0,8, que X23 es 0,2. Y aquí supimos recién que X23 es igual a 0,003,478, creo que me dijiste, ¿no? 478. Y el X13 sería obviamente el 0,9962522, creo, algo así. Algo así, ¿ya? Pero tiene que sumar uno. No sé si lo hice bien, pero tiene que sumar uno. Y nos preguntaban, ¿cuánto vale F2 y F3? Lo otro que sabíamos era que X12 es 1 y que X22 es 0. Entonces ahora planteemos las ecuaciones de balance, porque ahora ya tenemos todo en orden. Las ecuaciones de balance de masa, el global sería F1 igual a F2 más F3. Y voy a ponerle eso, F1 más F3. El balance de masa a la sal, que es la más sencilla, es igual a F1 por X23, y eso va a ser igual a F3 por X23. Lo bueno es que aquí, de hecho ahí tenemos dos ecuaciones linealmente independientes. Yo ya les dije, dos de las tres ecuaciones me sirven para resolver el sistema manualmente. Entonces voy a reemplazar los valores que tenemos. Entonces la ecuación 1 se resume en 2000 kilogramos igual a F2 más F3. Y la otra nos quedan 2000 por X23. ¿Alguien puede multiplicar ese número, por favor? ¿Eso por 2000 cuánto nos da? No voy a tener que calcularlo yo. La gracia de hacerlo en conjunto es que realmente lo hagamos en conjunto, pues, chiquillos. El único que me está ayudando es Maximiliano. Ya, 2000 por 0.003478 nos da 6,956. ¿Ya? Eso me da el resultado de F1 por X23. Y al otro lado tenemos F3, que es mi incógnita, por X23, que es 0,2. Entonces el 0,2 pasa dividiendo para acá. Entonces nos queda F3 igual a 6,956 kilogramos, se me había olvidado, dividido en 0,2. Entonces F3 es igual a... Si me equivoco, me corrigen, por favor. 6,956 dividido en 0.2 nos queda 34,78 kilogramos. ¿Ya? 34,78 kilogramos. Y ¿estamos bien o no? ¿Hubo algún error? A mí me dio lo mismo, profe. Gracias. Ahí hay corroboración. Entonces, de los 2000 kilogramos que guardamos de agua, al final nos quedan solo 35 kilogramos, ¿ya? Y de esos 35 kilogramos, el 20% es sal, el 80% es agua. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Entonces, la primera respuesta la tenemos lista. La primera respuesta es decir, tenemos 34,78 kilogramos de solución de salmuera. ¿Ya? Salmuera. Por otro lado, ahora tenemos que reemplazarlo acá para saber el valor de F2. Entonces nos queda F2 es igual a 2000 kilogramos menos F3, que son 34,78 kilogramos. Y eso nos da
1965,22. 1965,22 kilogramos. Perfecto. Tan, tan, de agua evaporada. De agua evaporada. ¿Ya? Súper. Y ahí tenemos las respuestas de este ejercicio en particular. ¿Alguna pregunta? Notar, insisto, como es un sistema cerrado, las unidades están en kilogramos, porque es después de cierto tiempo, de los 2.000 kilogramos iniciales, me quedan 1.965 kilogramos evaporados y me quedan 35 kilogramos de salmuera, o 34,78. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a un break y volvemos a hacer un ejercicio, pero ahora sí lo hacen ustedes en salas pequeñas. ¿Ya? Profe, yo tenía una duda, disculpe. Dime, Talía, no hay ningún problema. Dime. Lo que pasa es que me confundí cuando estaba haciendo el ejercicio porque tenía 2 veces escrito X sub 2, 3 y X sub 1, 3. Tienes toda la razón. Este es X2. Ya debería ser X1, 1, 1 1, 1 y este es 2, y 1. 2, 1. Exacto, yo me equivoqué, escribí exactamente lo mismo del otro lado. Pero estaríamos bien. Este sería F1 por X2, 1. X2, 1. Qué bueno que me corrige esta Talía. Esa es la idea. Fue Sí, profe, que de error hecho mío. cuando preguntó el valor de X2, 3, yo lo quedé mirando y fue como, ya, igual está pidiendo. Por eso. Igual está era una pidiendo, sí. anotación. Muchas gracias. Es bueno que quede grabado también la corrección, para que no hayan confusiones después. ¿Alguna otra pregunta? ¿O corrección? ¿O comentario? Yo nada, profe. Gracias. Gracias, Talía. Ya, entonces nos vamos a break. Son las 5 y nos quedarían 40 minutos. Hagamos, ¿les parecen 10 minutos de break? Y volvemos para alcanzar a hacer un ejercicio. Con 10 minutitos. Nos vemos entonces. Bueno, si alguien quiere más, me avisa también. Son las 5:02. Volvamos a las 5:15. Eso sí, hay un poquito más de 10 minutos. 5:15. Adiós. De vuelta, vamos. Vamos. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan poquitos. Todos ya se fueron. Bueno. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora viene lo bueno, porque ahora voy a contar la parte que entra en la prueba. Hasta el momento solo conceptos. Ya. Primera cosa. Lo que hemos visto ahora son balances individuales. ¿Ya? El balance aplicado a una unidad. Pero lo que van a encontrarse ustedes el día de mañana realmente es algo así. ¿Ya? Donde hay muchas unidades conjugadas entre sí. ¿Ya? Entonces una pregunta más fácil podría ser, ¿qué pasa si aquí entran 1.000 kilogramos hora? ¿Cuánto va a salir acá? ¿Cuánto va a salir acá? ¿Ya? ¿O cuánto se tiene que recircular acá? ¿O cuánto va, de qué capacidad debería ser este equipo? ¿Ya? Entonces hay muchos equipos interactuando entre sí en una planta. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno tiene que aplicar el concepto de balance de materia en distintos sistemas. Eso es todo. Entonces vamos a tener más ecuaciones y más incógnitas. Es digamos, un escalamiento del problema base que vimos en el anterior, que aquí eran 3 flujos, 2 componentes, una unidad. Aquí seguramente vamos a tener quizás no tantos componentes, puede ser un componente, 2 componentes, da lo mismo, o 25 componentes, pero vamos a tener muchos más flujos seguramente interactuando entre sí. Depende de lo que necesitemos saber. Si aquí simplemente nos interesa saber cuánto va a salir acá, entonces seguramente vamos a poder hacer algunos cálculos más simplificados. Pero uno puede trabajar con el sistema general o con los sistemas específicos, o incluso con sistemas combinados. Bueno, aquí cada equipo puede ser un sistema, pero también podríamos trabajar con subsistemas, llamémoslo así. Por ejemplo, la zona de molinos. Ya, rod mill, ball mill, mill sub. Ya esa zona puede ser una zona de la planta y yo podría hacer un balance de masa a ese sector de la planta. ¿Ya? Y tengo que considerar qué flujos. En este caso, la alimentación de OR, no sé qué cosa es, no me acuerdo qué significa, RM, no sé qué dice ahí también, pero otra entrada de otro material. Acá hay un reciclo,
que viene de este lado. Acá también hay un reciclo, y este sería el flujo de salida principal, que después se divide en este flujo y este flujo de acá. Entonces, nos interesa ese flujo, ese flujo, ese flujo, ese flujo, ese flujo. Lo que está adentro y lo que está afuera da lo mismo. Ya, entonces, vamos a dejar, incluso podrían ser acá, a eso me refería. También podrían ser en la zona de tuberías donde se unifican, se separan, también es usual encontrarse con ese tipo de problemas. Entonces, veamos este problema que combina unidades, ¿ya? Combina 3 unidades. Dice, se ha diseñado un proceso para purificar y secar una corriente de acerrín. ¿Conocen el acerrín? Madera molida. Es importante que el producto final contenga solo un 2% en peso. WT significa weight, ¿ya? Es una de las nomenclaturas que pueden encontrarse por ahí. Entonces, es importante que el producto final, el acerrín final, contenga solo un 2% de humedad, por lo que se contempla el uso de 2 secadores en serie. Secadores. ¿Ya? Tenemos 2 secadores en serie para quitar la humedad del acerrín inicial, es decir, entra acerrín húmedo y sale acerrín seco. Además, el proceso cuenta con un separador magnético que debe remover el 100% de las impurezas metálicas. ¿Ya? El proceso cuenta con un separador magnético después del secado que permite remover el 100% de las impurezas metálicas que puedan ir mezcladas con el acerrín. Clavos, quizás qué cosa, viruta de metal o algo por el estilo. Entonces nos dicen, es relevante que se produzca lo menos 1 tonelada hora de acerrín seco. Entiéndase el acerrín sin agua. ¿Ya? El acerrín sin el 2% de agua que indica. El acerrín ingresa al proceso representando el 50% de la masa y en cada secador se retira el 70% del agua que ingresa al secador. Chan, chan. Entonces, a ver una cosita. Si puse una hojita en blanco, voy a poner una hojita en blanco. Ya, entonces, ahí. ¿Cómo sería el diagrama? Quiero que lo diagramemos nosotros. Ayúdenme ustedes. El enunciado hablaba de ahí estaba, pero ya, no importa. Ahí está el diagrama, pero ayúdenme a cómo lo entendieron ustedes. Dijeron 2 secadores en serie y un separador magnético. ¿Cuáles creen que serían los flujos en este caso? Si este es el separador 1, este es el separador 2, y este es el separador 3. Perdón, el separador 3, que es un separador magnético. Ahí me equivoqué. Estos no eran separadores, eran secadores. Secador 1, secador 2. Que al fin y al cabo separa el agua de los sólidos, pero es mejor. Ya. Secador 1, secador 2, separador magnético. ¿Cuáles son los flujos? Un flujo de alimentación. Ya, lo primero es un flujo de alimentación de acerrín, ¿verdad? Acerrín húmedo, llamémoslo así. Vamos a llamarlo F1. ¿Qué cosas deberían salir del secador 1? Vapor de agua. Exacto, el vapor de agua que estamos evaporando. Muy bien. Vapor. Va a ser el F2. ¿Y qué debería pasar al secador 2? Acerrín húmedo también, pero con 2% de humedad, ¿o no? Exacto, acerrín húmedo, pero menos húmedo que el anterior. No, el 2% de humedad es al final del proceso. ¿Ya? El proceso debería salir al final, deberíamos tener acerrín, llamémoslo acerrín seco, pero es un acerrín con un 2% de humedad, como dice la caña. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar del secador 1 al secador 2? El acerrín húmedo, pero no tan húmedo, porque removimos algo de vapor. ¿Ya? Vamos a llamarlo simplemente F3. Ya, y en el secador 2, ¿qué debería salir? Lo mismo, el vapor por arriba y el acerrín por al lado. Exacto, vapor, más vapor, no sabemos cuánto, pero más vapor. Y el acerrín más seco, ya hacia el separador magnético. ¿Qué debería salir del separador magnético? Las impurezas metálicas.
Exacto, dicen remueve solo las impurezas metálicas. Un separador magnético no es más que un imán. ¿Ya? Un imán arriba de la cinta transportadora, donde va el acerrín, moviéndose en esta dirección, supongamos, uno tiene unos imanes ahí. Entonces, cuando pasa el acerrín, se pega. ¿Ya? Pero la cosa es que está extrayendo las impurezas metálicas, en este caso magnéticas, pero en este caso nos dice que logra separar el 100% de las impurezas metálicas. Entonces, ¿qué datos tenemos de las composiciones? Este era un dato. El acerrín seco, entre comillas, debería salir con 2% de humedad. Si quieren, vuelvo al enunciado. Ahí está. ¿Qué más? El 100% de la impureza. El 100% de las impurezas es otro dato. Quiere decir que aquí las impurezas metálicas es 100% impurezas metálicas. ¿Ya? Nada más de lo otro. No hay agua, no hay acerrín. ¿Qué ¿El otro dato nos flujo de dan? acerrín seco o la cantidad de acerrín seco debería ser de Su una capacidad. tonelada? Exacto, los dos tienen razón y se refieren a lo mismo. Dice, es relevante que se produzca a lo menos 1 tonelada de acerrín seco. Y por acerrín seco, entiéndase el acerrín sin el agua, ¿ya? Entonces, porque alguien podría decir el acerrín seco es todo este flujo. El F, le voy a poner numerito. F5, F6 y F7. Alguien podría decir, ¿F7 es el acerrín seco? Claro, pero acá nos aclaran de que entiéndase el acerrín seco debe ser el acerrín sin el agua. ¿Cuál es el acerrín sin el agua? Porque aquí hay acerrín seco, pero es acerrín y un 2% de agua. Entonces podríamos hablar de que... ¿El 98% de ese acerrín? ¿O no? Exacto, el 98% de F7 es el acerrín absolutamente seco, llamémoslo así. ¿Ya? Entonces, para poder anotar eso, obviamente es mejor tener primero la definición de variables, ¿ya? Entonces, las corrientes, no tenemos para qué escribir todo acá, ponemos simplemente corrientes, ver el diagrama, ¿ya? Ahí sabemos cuál es cada corriente, pero las sustancias son 3. ¿Cuáles son las sustancias? 1, 2 y 3. Acerrín, agua e impurezas. Acerrín, agua e impurezas. Impurezas metálicas. Súper. Entonces, ¿qué datos nos dieron? Ahora llevemos estos datos a variables x12, x22, etc. Voy a borrar incluso esos nombres porque no ocupan espacio, ¿no? Llevemos la variable. Ayúdenme ustedes, no tenemos que borrar. ¿Quién me ayuda? El 2%, pongámosle nombre al 2%. ¿Cuál sería? ¿Sería el x17? ¿Sería el x27? ¿O sería el x37? Recuerden, el componente 1, 2 o 3 en la corriente 7. ¿Cuál es el que me dieron? El X27. El x27, porque es la cantidad de agua en la corriente 7. Muy bien. 0,02. Un 2%, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos dicen acá? Nos dijeron que queríamos 1 tonelada por hora del acerrín seco, es decir, llamémoslo así, F11, 17, F27 y F37. ¿Cuál es el que nos están diciendo? ¿F27 o o el 17 o el 37? El 1,7. El 1,7, exacto. Eso debería ser
1000 kilogramos por hora, porque nos dijeron 1 tonelada por hora. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ahí está. 1 tonelada hora de acerrín seco, entiéndase el acerrín sin agua. Ahí está. Entonces nos están dando, el F17 es más fácil todavía, porque el F17 es realmente X17 por F7. ¿Ya? También nos están dando eso. X17 por F7. Eso es el F17, y eso es 1000 kilogramos. Esa es nuestra base de cálculo, si se fijan. El único dato que nos dieron de cantidades. Todo lo demás son proporciones. ¿Qué otro dato nos dieron? ¿Qué otro dato nos dan? El 100% de las impurezas, ¿dónde estaba? ¿Cómo lo llevamos a variable? ¿Sería el X16? X36. X3. No, Exacto, X36. X36 es 1 y los otros dos son 0, porque hay solo impurezas en ese caso. Lo mismo pasa acá. El X14, X24 y X34. ¿Cuál de esos conocemos? Todos. Pero ¿cuál es el que es igual a 1? X24. X24. Ese es el 1. 0, 0. Es pura agua, en el fondo. F4 es pura agua. El F2 lo mismo. Tenemos X12, X22, X32. Y también nos están diciendo el vapor de un secador es pura agua, no está arrastrando madera, ni impurezas metálicas menos. ¿Y qué otro dato nos dieron acá? ¿Cómo llevamos esto a una ecuación? O a un dato. El acerrín ingresa al proceso representando el 50% de la masa. ¿Qué significa eso? El acerrín ingresa al proceso representando el 50% de la masa. La fracción de masa del acerrín es 0,5. Exacto, muy bien, Talia. Muy bien. Simplemente nos están diciendo que en X de las composiciones de la corriente 1, que serían X11, X21 y X31, ¿cuál es la que conocemos y cuánto es? X11. Y como dijo Talia, no sé cómo se pronuncia, perdona. 0,5. 0,5, sí. Súper bien. Entonces, tenemos 0,5, pero las otras dos son incógnitas, no nos dicen cuánto de la materia es agua y cuánto de ese flujo de entrada es impureza. Nadie nos dice eso. Entonces hay que averiguarlo. Esa es la pregunta en el fondo, porque la pregunta de todo esto es, determine la fracción de impurezas en el producto original. ¿Qué es lo que nos están preguntando? El X31. ¿Qué variable nos preguntan? Exacto, X31, la fracción de impureza en el producto original. Preguntan X31. Esta es una de las incógnitas. Y la otra incógnita que nos preguntan es cantidad de agua retirada en cada secador. ¿Eso qué variables serían las que nos preguntan? X13. X13, exacto. Y 15. Espérate, X13, eso sería la cantidad de No, acerrín dos. en la corriente Es que 3. no. Ah, ya, X12 sería la fracción de acerrín en la corriente 2. Pero nos preguntan la cantidad total de agua. ¿Cuál sería la cantidad total de agua evaporada? F2 y F4. Exacto, F2 nos preguntan y F4. Eso es lo que nos preguntan acá. Cantidad de agua retirada en cada secador.
¿Cuánta agua evaporamos? Profesor, Diga. una consulta. Cuando en el enunciado dice que el separador magnético remueve el 100%, ¿eso nos da a entender que el X37 es 0? ¿O no es así? El X37 es 0. Buena, muy bien. Muy bien, muy bien. Es cierto, tienes razón, porque el 100%, a ver, perdón. Cuando nos dicen el separador magnético debe remover el 100% de las impurezas metálicas, no nos están diciendo que sale puro, que el 100% es este. Eso es buen punto. Lo que nos están diciendo es simplemente que todas las impurezas metálicas salen en el separador magnético. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, nosotros sabemos, o podemos suponer, que un imán no atrae el acerrín, que un imán no atrae el agua. El imán solamente va a atraer a las impurezas metálicas, por lo cual esa corriente debería ser solo metal. ¿Ya? De ahí viene ese 1, que tienen razón. Maximiliano cuando dice que nos están diciendo que X37 es 0, es cuando nos dicen que el separador magnético retira el 100% de las impurezas metálicas. Muy bien. ¿Qué más? Con eso Disculpa, Muriel, ¿qué cosa? Es que no sé si iba a decir algo más, Maxi. Maxi, ¿te escuchamos? que con eso podríamos sacar el otro que nos faltaba también en ese flujo. Ah, Que muy es bien. 0,98. Toda la razón. 0,98. Súper. Se empieza a armar más la película. ¿Qué otra cosa, Muriel? El 0,7 del último párrafo, o penúltimo. Eso quería que alguien lo mencionara. En cada secador se retira el 70% del agua que ingresa al secador. ¿Eso es una fracción básica? En cada secador se retira el 70% del agua que ingresa al secador. Es como el porcentaje que sale de vapor del flujo que entra, ¿no? O sea, así lo interpreto yo. En relación al flujo que entra. Sí, ¿al flujo de qué? ¿En relación al flujo total que entra al secador? ¿O en relación Al agua. al agua? Justamente, esto justamente lo que dice Muriel, denota de que aquí hay harto de comprensión de lectura y de que yo sea capaz de escribir bien los enunciados. ¿Ya? Pero acá dice, cada secador retira el 70% del agua que ingresó al secador. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánta es el agua que ingresa al secador 1? En variables, ¿cuánta es el agua que ingresa al secador 1? F21. Ya, entonces, al secador 1 ingresa F21. Esa es la cantidad de agua que ingresa al secador 1. ¿Ya? Es una cantidad desconocida, ¿cierto? Pero ¿cuánta agua remueve el secador? Profe, ¿sería el 49% de esa agua? ¿Por qué 49? Perdón. Después de pasar de los dos secadores, porque primero retira el 70% del agua inicial y después vuelve a retirar el 70%, pero de lo que quedó. De lo que quedó. Justamente. Veamos. Realmente ahí tú estás adelantando unos pasos. Yo de momento estoy mirando solo el secador 1. Veamos, vamos por partes. El secador 1 ingresan F21. Entonces, ¿cuánta agua remueve el secador 1? El 70% del F21. Entonces, lo que nos están diciendo es una ecuación complementaria que no viene de los balances. ¿Ya? Nos están diciendo F21 es igual, perdón, el 70% de F21 es igual al agua que remueve el secador 1, es decir, es igual a F2. Chan, chan. ¿Y cuánta agua va a ingresar al secador 2 si es que del F2, perdón, del agua que ingresó, el 70% se fue por acá?
el 30% tiene que haber pasado al secador 2. Entonces, ¿cuánta agua ingresa al secador 2? 0,3 de F1. 0,3, exacto. Entonces, al secador 2, ingresa el 30% restante de F2.1, que F2.1 era el agua que ingresó en 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a remover el secador 2, que sería F4? F4, ¿cuánto sería igual? Porque el agua que remueve el secador 2 es F4, pero además me dicen es el 70% que ingresa al secador. ¿Cuánto ingresó al secador 2? 0,3 F2.1. Entonces sería 0,7 por 0,3 F2.1. Estaba muy cerca, estaba cerca de la lógica que estáis aplicando, pero en este caso es el 70% del 30% que sobró en el secador 1, porque el 70% se fue por acá. ¿Ya? Sí, profe, me equivoqué, es que consideré la extracción como que iba a seguir en el flujo, pero en realidad era el resto. Ya, pero es... Exacto, pero estaba súper bien la lógica, ya, entonces aquí nos dan dos ecuaciones adicionales para resolver el sistema. Nos dan esta ecuación y esta ecuación. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí vamos a tener que empezar a plantear los balances y ver cuántas ecuaciones tenemos. Entonces, ¿por qué sistema les gustaría partir? Ya se nos está acabando la hora, yo igual les voy a mandar este ejercicio resuelto por video, si no me equivoco, lo tengo, parece, del año pasado, en cápsulas cortas. Pero ahora lo que habría que hacer es empezar a plantear balances de masa. Realmente esto es algo que uno lo hace al final, pero como me lo preguntaron, lo quise explicar al tiro. ¿Ya? Aquí ya tenemos al menos toda la información del enunciado transferida a variables. Ahora tendríamos que entrar de lleno a escribir los balances de masa. ¿Ya? Y eso, bueno, por tiempo simplemente se los voy a mostrar acá. ¿Ya? A todo esto, ahí están las variables conocidas e incógnitas. Está el 0,5, el 0,98. Acá estaban cambiada la lógica, o sea, están invertidos los ¿cómo se llama? Los códigos, el 2 y el 3. La base de cálculo también, ahí está el 1000 kilogramos hora del F7 por X17. Y el primer balance que al menos yo planteé fue trabajar el sistema completo. Propongo que ustedes ahora planteen el sistema completo, no alcanzamos a hacerlo en clase, pero hagan el balance del sistema completo. Y ahí tienen justamente los flujos generales, que serían entra F1, sale F2, sale F4, sale F6, sale F7. Entonces F1 tiene que ser igual a la suma de todo lo demás que salió. Se analizan el A, que es el acerrín ingresa en F1, pero sale por F2. No, ¿verdad? ¿Sale por F4? No, porque es pura agua. ¿Sale por F6? No, porque es pura impureza metálica. Entonces, ¿por dónde sale? Sale por F7. ¿Ya? Y ahí está, pues, F7 por X17 yo lo conozco. Entonces, de ahí yo llego rápidamente a conocer el F1. Primera cosa. Y después ya podemos empezar a plantear los otros. El global B, que es el global de las impurezas, también pasa algo parecido. Las impurezas entran por F1, pero salen solo por F6. Y el balance al agua es algo ya que tiene más variables involucradas. Pero con estos dos ya empezamos a desarmar harto el número de incógnitas. ¿Ya? Igual van a llegar a un sistema que no tiene todas las ecuaciones necesarias, porque tienen, de hecho aquí debería estar, no está reemplazado, pero van a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces las otras incógnitas, ¿de dónde salen? Varias formas. Pueden empezar a meter los balances individuales, ya que ahí están justamente el 0,7, el 0,7 del 0,3, está esa lógica, y al final van a poder ir simplificando el número de ecuaciones. ¿Ya? Eso no lo voy a resolver aquí, quiero que lo resuelvan ustedes, eso sí va a quedar para ustedes, pero al menos el planteamiento aquí, esta es la parte más importante, porque el resto es matemática, ¿ya? El resto es pura álgebra 1.
Y les quiero mostrar aparte, antes de que cerremos, porque ya se nos acabó el tiempo, esto. Por suerte, los sistemas de ecuaciones son fáciles de resolver en Excel, ¿ya? Porque Excel tiene el solver, ¿ya? El solver está en la pestaña fórmula, si no me equivoco, no, en la parte datos. Ahí está. Datos. Y no lo he activado. Entonces vamos a activarlo. Lo primero que uno tiene que hacer para activar el solver, tiene que irse a archivo, se va a opciones, y acá uno tiene que irse a los complementos, ¿ya? Los complementos de Excel están aquí, ¿ya? Hay hartas herramientas adicionales que uno a veces no ocupa mucho, pero en este caso, seguramente ustedes hasta han ocupado Solver, pero se los voy a mostrar por si es que hay alguien que no lo haya visto. Entonces, complementos de Excel uno puede ver, y aquí están las herramientas que vienen en ese paquete de complementos. Tienen las de conversión a euros, las herramientas de análisis de Visual Basic y el Solver. Ese debería estar marcado. Márquenlo y van a activar el Solver en la pestaña Datos. ¿No ves? Ahí apareció el Solver en análisis. Y la gracia de esto es que si uno lleva justamente el sistema a una formulación matemática tipo simplex, ¿se acuerdan del método simplex? Porque vamos a tener un montón de ecuaciones y un montón de incógnitas. Entonces, el método simplex nos ayuda a resolver ese sistema. Y aquí uno podría empezar a escribir aquí los parámetros de qué variables están en la ecuación 1 de balance de masa, qué variables están en la ecuación 2, qué variables están en la ecuación 3. ¿Ya? De esta forma, por ejemplo acá, a ver si la tengo acá, este está resuelto, solamente por mostrarlo. Las ecuaciones de balance, cuando uno empieza a hacer el balance por corrientes, en el secador 1, en el secador 2, en el separador 1, el balance de masa al aserrín en el secador 1, en el secador 2, en el separador 1, el balance de masa en el separador metálico, de impurezas metálicas, en el secador 1, en el secador 2, en el separador 1, y la información complementaria, y alguna otra información importante que pueda servirnos del enunciado, uno puede armar justamente, creo que esto se llama Tableau, ¿no? No sé si la matriz de parámetros en el fondo. Por ejemplo, F1 menos F2 menos F3 en la matriz se vería como un 1 por F1 menos 1 por F2 menos 1 por F3 y todas las otras variables tienen 0. Entonces no participan de la ecuación. ¿A qué es igual el término independiente? Perdón, ¿a qué es igual? A 0. Si aquí hay un término independiente, por ejemplo acá. ¿Ya? Por ejemplo, esta ecuación F7 por 0,98 menos 1000 igual a 0, sería F7 por 0,98, ahí está el 0,98 en la columna del F7. Todo lo demás tiene 0. Pero hay un menos 1000. Ese menos 1000 aparecería aquí como término independiente. Y aquí es igual a 0. ¿Ya? En este caso la gracia es que uno programa esto. Esto lo tiene que escribir manualmente, interpretando estas ecuaciones en variables. Pero esto queda como una fórmula. ¿La fórmula de qué? Es la suma producto de estos parámetros por el valor que tiene cada variable. Y el valor que tiene cada variable, uno lo puede hacer sin saberlo inicialmente. Uno podría decir, ya esto vale 1, esto vale 1, todo vale 1. Es una solución inicial que le da solamente. ¿Ya? Una solución inicial, y uno simplemente tiene que poner inicialmente aquí la suma producto de esta fila con esta fila. Entonces estoy diciendo F1 por 1 menos 1 por F2 menos 1 por F3, ¿ya? ¿Eso cuánto me va a dar? Acá me da menos 1, ¿ya? Pero la gracia es que es de igual a 1, a 0. Entonces, esto es lo que uno mete al solver, ¿ya? Y en el solver, uno le pide en el solver que el valor, por ejemplo en este caso la primera celda, sea igual a 0. Asuma el valor de 0, cambiando las variables de las soluciones que yo quiero. El vector de acá. De acá. ¿Ya? ¿Sujeto a qué restricciones? Ahí uno podría agregar restricciones como, por ejemplo, que todas, ahí dice, desde la T38 a la T47, es decir, todas estas filas, todas estas celdas sean iguales a 0. Y ahí le estoy pidiendo, estoy forzando, dime cuánto valen estas variables para que esto tenga una columna de puros ceros. Vamos al método simplex,
Lo resolvemos y me entrega los resultados de las ecuaciones. ¿Ya? Pero eso igual lo voy a retomar la próxima semana, obviamente no lo alcanzamos a ver nada. Pero también les voy a mandar un video sobre si es uso de Solver para resolver estos sistemas. Tienen que estar preparados para los dos tipos de problemas, porque el laboratorio se resuelve a mano, se resuelve con Solver y se resuelve con DWSIM, que es lo que van a ver con Diego el fin de semana. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, yo tenía una duda, pero era de la parte final del ejercicio, que no lo quería interrumpir. Dime nomás. Era el tema de cuando teníamos que ver lo que ingresaba al secador. ¿Cómo se lee ese F21? Ah, F21 es la cantidad de agua, el componente agua, en la corriente 1. ¿Ya? Entonces, el agua que ingresa al secador es el agua que viene con el acerrín en F1. ¿Ya? Entonces, por eso, el agua es el F21, el componente 2 en la corriente 1. No sabemos cuánto es porque no nos dicen cuánto es. Eso es algo que hay que calcular. ¿Ya? Pero sí podemos dejarlo como una ecuación. ¿Y sería algo como similar a leer como F1 por X21? ¿Algo así o no? Exacto, tal cual, tal cual. Ah, ya. F21 equivale a F1 por X21. Sí, es que no Y este entendía también. cómo se leía el F21. Ah, ya te entiendo. Es la misma lógica que el X21, pero en el fondo es solamente el flujo. Esto tendría que estar en kilogramos por hora. ¿Ya? Son cuántos kilogramos por hora de agua están circulando en el flujo 1. ¿Ya? Si es que estos son 2000 kilogramos hora en F1, kilogramos hora, yo, por ejemplo, puedo decir F11 es la mitad, o sea, hay 1000 kilogramos hora circulando de acerrín por F1. De los 2000, 1000 kilogramos hora son acerrín. Y otra fracción es agua y otra fracción es impureza. ¿Ya? Y esos 1000 sería F11, ¿no? ¿Cómo le decía usted? Exacto, exacto. Ah, ya. F11, eso estamos seguros. ¿Ya? Si es que esto es 2000, F11 sería 1000. ¿Por qué? Porque nos dieron este dato. ¿No? La mitad, 1000 kilogramos hora. Entonces, los flujos son cantidades, sí o sí tienes que tener unidades. Las X no tienen unidades. ¿Ya? Primera cosa, son fracciones, nada más. Gracias, profe. Ya pues, chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta? Sugiero que aceleren esta parte. Yo sé que como que nos pilla de improviso, pero esta parte hay que acelerarla por el laboratorio. Lo bueno es que el laboratorio los va a obligar a acelerar. ¿Ya? Nos vemos. Hagan las tareas. Yo les estoy dejando tareas en Educandus. Les dejé un libro donde hay ejercicios. Les dejé unas PPT con ejercicios para unidades. Y esta semana voy a subir otra tarea. Así que vayan haciéndolo. Después no me pueden reclamar que no he dado tareas. Ya. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, chao.